Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente con Cuba en Miami. Obviamente respondiendo todas sus preguntas de inmigración, siempre comunicándole la última noticia sobre lo que está sucediendo en inmigración, sobre todo con todos los problemas que estamos enfrentando los cubanos con el cierre de la embajada. Ayer dieron un comunicado muy importante diciendo que todas las funciones de USCIS en La Habana quedaban cerradas, es decir, la embajada, para que ustedes sepan, se dividía en varias oficinas. Está la oficina que se encarga de atender a los ciudadanos americanos. Esa oficina todavía está abierta. Esa oficina están atendiendo todavía ciudadanos americanos, así que si usted es ciudadano americano y está viajando a Cuba, o usted es ciudadano americano y quiere hacerle los papeles tuvo un niño que nació en Cuba y necesita hacerle el pasaporte y el certificado de nacimiento al niño porque es hijo suyo, ya siendo ciudadano y necesita hacérselo, pero bueno, cualquier servicio que sea para ciudadanos americanos se están haciendo en La Habana. Los servicios de las visas que vienen, de las personas que vienen con visas de reclamación, es decir, las immigrant visas, estas visas son atendidas por el Centro Nacional de Visa y después son transferidas a la Embajada de La Habana. Estos trámites, como ya ustedes lo saben, están siendo atendidos por Guyana, pero quedaban en el limbo muchas otras funciones, como qué hacer cuando una persona se le perdía la tarjeta de residente, qué hacer cuando un residente permanente quería abandonar la residencia, el programa de refugiados, el programa de parol y el programa de parol médico. Todos estos servicios eran servicios que eran dados por las oficinas de USCIS que también estaban en La Habana. Estos servicios han quedado completamente suspendidos y ahora dicen que quedan cerrados de forma permanente y que los servicios van a ser transferidos al DF. Ahora, mucho ojo, y yo creo que esto es lo más importante porque muchos de ustedes me van a decir qué significa para los parol. La realidad es que no sabemos porque en el comunicado ellos ponen una tabla de procesos que van a ser tramitados del DF, pero los refugiados, el programa de parol y el programa de parol médico dicen que todavía están viendo dónde van a hacer los trámites y están haciendo los arreglos necesarios para estos trámites. Es decir, que con el paso de la embajada, con el cierre de las oficinas de USCIS en Cuba, no quiere decir que las oficinas de USCIS del DF se van a hacer cargo del programa del parol. Yo me imagino, y esto es solo una imaginación, realmente no quiero crear sensacionalismo ni nada de esas cosas y quiero que les quede bien claro. No han confirmado que los paroles van a ser atendidos por el DF, pero yo me imagino que esto es lo que va a suceder, porque la realidad es que estas eran funciones de USCIS y USCIS se encargaba de otorgar o negar los paroles. Al cerrar la embajada, tomar esta decisión de que ya no solo que quedan suspendidas las funciones de USCIS, sino que quedan cerradas las funciones de USCIS en La Habana y que estas funciones van a ser tramitadas desde el DF, yo me imagino que pronto ellos darán una información de qué es lo que van a hacer con el programa del parol. Si va a ser atendido por el programa del DF o si queda definitivamente anulado. Lo malo es que si el programa del parol queda definitivamente anulado, ellos romperían el convenio que se hizo con Cuba de otorgarle cierta cantidad de visas a los cubanos de manera anual. Entonces, ¿qué van a hacer con este programa que existía, que se usaba para otorgar las visas que se habían dado por convenio con Cuba y qué harían ellos al respecto? Empezarán a hacer otro programa, crearán un sorteo de visas, otorgarán, no sé, realmente no sabemos cómo ellos manejarán esta situación o darán más visas de inmigrantes a los cubanos, no limitarán a los cubanos a una cuota, no sabemos realmente qué es lo que van a hacer en referencia a este monto de visas que tienen que dar de forma anual a los cubanos. Esto es algo que realmente queda pendiente, pero sin embargo algo muy importante. Desafortunadamente creo que quizás muchos de ustedes van a estar molestos y van a decir, bueno, abogada, no me estás diciendo nada nuevo, esto ya lo sabíamos. No, ellos habían dicho desde hace muchos meses
que las funciones iban a ser transferidas para el DF, que el DF era ahora quien estaba tramitando la solicitud del 407, la solicitud de abandono de la residencia, que el DF estaba tramitando la solicitud de cuando una persona de I-131, de cuando una persona se le perdía la residencia y todas esas cosas, pero yo creo que con esta confirmación de que ahora las oficinas de USCIS quedan cerradas completamente, esto es señal de que ellos están trabajando en función de mover todos estos casos que están pendientes, todos estos casos que han quedado en limbo y darle una finalidad. Entonces, realmente, aunque no parezca que es mucho, yo creo que sí, yo creo que es un paso importante que también nos lleva más cerca de tomar una decisión final sobre el programa de parol, que esperemos y crucemos los dedos que esta decisión sea de que van a estar disponibles para hacer estos trámites de parol directamente desde las oficinas del DF en México. Si no fuera así y cancelan el programa del parol, pues sería muy desafortunado para todos. Así que vamos a seguir en alerta, a esperar cómo se desarrolla esta medida y ver qué noticias nos traen directamente de las oficinas de USCIS en los próximos meses. Entonces procedemos con preguntas y respuestas. Meilín Lago, ¿y ahora dónde hay que ir para que te revisen los documentos antes de la entrevista en Guyana? Siguen yendo a La Habana, muy buena pregunta. Las personas que están haciendo trámites de peticiones familiares, es decir, tú eres esposo, estás trayendo a tu esposa, tú eres ciudadano americano, estás trayendo a tu fiancé, estás trayendo a tus hijos menores de edad. Todas estas funciones para que las personas entren con una visa se están tramitando desde la oficina de Guyana. Cuando les llegan su cita para presentarse en Guyana, tienen que preparar su paquete y ir con este paquete a la oficina de La Habana para que se lo revisen. Y eso se va a seguir haciendo desde La Habana. Ana Costa pregunta que los paroles, que qué pasa, nada. Nada, Ana, realmente los paroles pues siguen en limbo. La comunicación oficial de ello es que el programa del Departamento de Estado y USCIS están determinando arreglos para procesar el programa del parol y estos van a comunicar los detalles en cuanto se hagan disponibles. Esto es lo que indican ellos para las funciones del parol, de bajo reunificación familiar y el parol médico. Mayrín Cabrera, que se siguen las entrevistas en Guyana. Sí siguen las entrevistas de Guyana para las personas que están viniendo con una visa de inmigrante. Hansel Oliva, hola, buenas tardes, saludos. Quisiera saber si cuando cierren mi caso de asilo me devuelven realmente el dinero de la fianza. Sí, Hansel, cuando se cierra tu caso de asilo y si te dan esa moción que te dan esa orden de terminación porque ya te otorgaron tu residencia permanente o te otorgaron tu asilo, tú vas con esa orden a las oficinas de ICE, tienes que ir ya sea o con tu fiancista o con la persona que te puso la fianza y esa persona tiene que llenar una documentación para que le devuelvan el dinero. Depende de la cantidad de tiempo que el dinero estuvo ahí, es regresado incluso con intereses. Miriam Arce, que cuánto está demorando la residencia. Depende de la oficina donde usted esté. El nivel nacional son de 12 a 18 meses. Hay oficinas que se están tardando hasta 24 meses en procesar la residencia. Hay oficinas que en 6 meses o menos están otorgando la residencia. Así que mucho tiene que ver en qué oficina usted esté y bajo qué categoría usted esté haciendo su residencia. Licea Buerne pregunta si los paros van a ser en México. No se sabe. La realidad es que no sabemos si los paroles van a ser en México, pero con la noticia que ellos dieron ayer, ellos dicen que están todavía determinando dónde van a hacer el programa de parol y esperemos que pronto nos puedan dar una respuesta de dónde va a ser este programa. Magdalena Sandoval, hola Claudia, ¿qué pasará con los casos de hijos de profesionales médicos cubanos que ya fueron entrevistados en La Habana y los documentos se encuentran dentro de la embajada? Estas personas están también bajo el programa de parol médico, en el cual ellos igual informan de que el programa que ellos están haciendo los arreglos necesarios para ver dónde van a procesar estas visas, así que tenemos que esperar. Iván Vilarte, buenos días, tengo una reclamación puesta a mi esposa hace 16 meses, ¿estoy aún en tiempo o debo hacer un infopass? Todavía estás en tiempo. Creo que después que pasen unos 18 o 21 meses deberías actuar en referencia a tu caso. Por fin alguien.
Aquí vemos claramente una imagen de donde si analizamos con detenimiento y profundidad, podemos observar que a partir de los distintos puntos de discrepancia y comparación, se puede llegar a una idea central que aleje el argumento principal, de lo cual concluimos que este comentario no tiene sentido. Ok. Siguiente. Yusimir Martínez, yo soy residente, ¿cómo traer a mi mamá de Cuba? Yusimir, no puedes reclamar a tu mamá porque todavía eres residente permanente, pero sí puedes invitarla para que ella venga con una visa de turista. Ella tendría que presentar el formulario DS-160, este formulario se llena online y una vez que termines el formulario tienes que escoger dónde ella va a presentar su entrevista. Yo te recomiendo que antes de hacer este proceso para que ella solicite una entrevista para entrar aquí a Estados Unidos, que te informes o que ella tenga ya un permiso de entrada a otro país, ya sea Panamá, ya sea República Dominicana, ya sea México, ya sea España, el país que sea. Ella ya tiene que tener una visa para entrar a ese otro país, una fecha en la cual ella va a viajar para ese otro país, y una vez que ella esté ahí, te recomiendo que entonces le presentes la solicitud de la visa de entrevista, o por lo menos ya cuando tú sepas qué días tu mamá va a estar. Por ejemplo, tu mamá va a estar en Panamá desde el 15 de enero al 30 de enero, entonces llénale la solicitud desde ahora para la visa de turista y que ella se presente y solicita de que te pongan la entrevista entre esa fecha y esa fecha. Iván Vilarte, ¿para hacer un infopaje personal o puedo contratar su servicio? Sí puede contratar a una persona para que vaya, no tiene que ir usted puede contratar a un abogado para que el abogado vaya con usted, yo lo pudiera ayudar con ese servicio. Ángel Olivera, hola, muy buenas tardes, saludos. Quisiera saber si cuando se... este es el del dinero de la fianza de nuevo. Josefa Morejón, y el convenio con nosotros que nos invitaron y pagamos. Ella está hablando de los paroles. Ok. Realmente con el programa de parol volvemos al mismo punto. Ellos dicen que todavía están haciendo arreglos para tomar medidas en donde van a tramitar los paroles. Yo asumo, y esto es solo una especulación, quiero confirmarles a ustedes que es una especulación, que el programa de parol también va a ser llevado por las oficinas del DF. Pero esto es solo una especulación de mi parte. Habría que ver qué deciden ellos al final. Si decidieran retirar el programa del parol, entonces esto es algo que tendrían que ver directamente con USCIS si este dinero va a ser regresado a las familias o cómo ellos van a proceder en referencia a esto, porque la verdad no me parece justo que ustedes hayan presentado una aplicación, hayan pagado un fee y que estos fees no sean devueltos. Michael Marcial Díaz Pérez, ¿y la reunificación familiar se verá afectada? El programa de reunificación familiar, la realidad es que no sabemos si se va a ver afectado o no. Yo creo que ellos están haciendo todo lo posible por buscar algún lugar donde puedan tramitar estas visas, estas miles de visas que ellos otorgan anualmente para cumplir con su convenio con Cuba, y por lo tanto tenemos que esperar a ver qué respuesta nos dan y dónde es que van a hacer el programa de parol. Elena Ramírez, hola abogada, soy cubana, vivo aquí en Estados Unidos, tengo que viajar a Cuba esta semana, estoy esperando la residencia todavía, pero tengo mi permiso de viaje, mi pasaporte se vence el 10 de enero, pero yo regreso antes de que se venza el día 29 de diciembre, ¿tendría problemas para salir de Cuba con el pasaporte al vencerse, aunque tenga permiso de viaje, o ya con el permiso de viaje es suficiente? Muchísimas gracias. No debes tener problemas para viajar a Cuba. Ahora, ¿qué limitante te pone Cuba para regresar? No sé. Yo soy abogada de inmigración aquí en los Estados Unidos. Yo no sé de las restricciones que pone Cuba para que una persona pueda salir de Cuba. No sé si ellos te dejarán viajar con un pasaporte que está a punto de vencerse. Eso es algo que tú deberías llamar a las oficinas de inmigración de Cuba para que ellos te expliquen en referencia a ese proceso si puedes viajar o no a pesar de que tu pasaporte está a punto de vencer. Tania Alberto, quería saber si los trámites de hacer invitación a mi madre, ¿dónde serían? Los trámites se hacen online y tú tienes que escoger la oficina en la cual tu mamá se va a presentar para la visa de turista, si es que la vas a traer con una visa de turista. Si la vas a hacer con una visa de inmigrante, es decir, si le vas a poner una reclamación para que ella venga con una residencia, el trámite lo presentas aquí en las oficinas de USCIS y luego la entrevista a ella se la harían en Guyana.
Pepe León, buenos días. El que le hizo la reclamación a su hijo menor, ¿ya no tienen que ir a Guyana o ahora va a ser en México? Tienen que ir a Guyana, sí. Todavía los trámites para visa de inmigrante van a ser en Guyana. Michael Marcial, la reclamación de los menores de edad sigue siendo en Guyana. Sigue siendo en Guyana, sí. Las entrevistas van a seguir siendo en Guyana. Mari Valdés, hola abogada, quisiera saber si la categoría IR en general se seguirán atendiendo en Guyana. Sí, seguirán atendiendo en Guyana, así que no se preocupe. IR es Immediate Relative para los que están escuchando y quieran saber de esta categoría. Y estas visas siguen siendo en Guyana. Mi Lady Mari, ¿usted me puede decir cómo va lo de las entrevistas en Guyana para el caso de mi mamá que cerró en julio? Las entrevistas se están demorando entre unos 6 a unos 9 meses en ser programadas. Una vez que la persona cierre el caso, si tu mamá le cerraste el caso en julio, yo me imagino que como para febrero en adelante debes estar recibiendo tu cita. Jordani Santi, ¿cree que el Obamacare sea mirado como una carga pública o a la hora de la ciudadanía o la petición familiar? Hasta ahora no. Yanay Figueredo, y los que tienen pagado todos los I-131 parol y tengan affidavit pagado y cierran el parol, ¿el dinero se pierde? La realidad es que no sabemos si ellos van a tomar la medida de cerrar el parol o ellos van a tomar la medida de transferir el parol para las oficinas del DF. Yo me imagino que ellos están tratando de actuar en referencia a vamos a transferir todos estos casos de parol a otra oficina, ya sea el DF o sea la oficina que sea. No creo que ellos vayan a descontinuar el programa del parol por problemas de convenio que existen con Cuba en referencia a cierta cantidad de visas que ellos tienen que entregar, que Estados Unidos tiene que entregar anualmente. Marisa Valdés Mestre, soy cubana, pero vivo hace 3 meses en Brasil. Soy refugiada aquí. ¿Qué debe hacer mi papá que vive en USA y es residente? ¿Qué visa debe pedir o qué trámite? Tu papá te puede poner una reclamación si tú eres soltera. Tu papá te puede poner una reclamación. Si estás casada, tu papá no te puede reclamar hasta que se haga ciudadano americano. Marioli Fernández, soy F2A, reclamando a mi esposo, fecha de prioridad 17 de noviembre. Caso completado, llamo al NBC y me dicen que no hay visas disponibles. Ya voy por 2 años y 6 meses. Nada de entrevista. ¿Hasta cuándo más tengo que esperar? Gracias. Creo que sí, creo que están en lo correcto. USCIS todavía, déjame mirar el boletín de visa, rapidito en lo que hablo con ustedes, pero por lo que tengo entendido están en lo cierto. O sea, tú tienes que darte cuenta que tu categoría tiene una fecha de prioridad en tu categoría y esta fecha de prioridad puede ser que la estén programando para entrevista o no. En diciembre del 2018 el boletín de visa publicó que le estaban entregando las visas a las personas de octubre 8 del 2016. Si tú tienes fecha de prioridad de noviembre del 2016, entonces todavía no estás lista para ser programada por una entrevista, pero por lo menos estate tranquila que ya tu caso está completado con el servicio de NBC y probablemente ya sea el próximo mes o en enero o en febrero tu caso ya va a estar elegible para recibir una visa y ahí entonces le programarán a tu esposo una entrevista. Así que no te desesperes que ya estás en la recta final a punto de recibir tu fecha de entrevista. Todavía están trabajando con las octubre 8 del 2016 es la fecha de prioridad que tienen corriente, así que tú estás en noviembre, probablemente te toque esperar hasta el mes que viene para que la fecha de prioridad de tu esposo esté al día y ya luego sería programado para una entrevista. Toma en cuenta que la programación de la entrevista tiene que ver con la fecha en la que se culminó el proceso, así que si lo culminaste hace unos cuantos meses, pues vas a estar ahí ya casi lista para recibir tu entrevista, quizás unos 5 meses, 6 meses más es lo que tendrías que esperar. Ernesto Gómez, hola, si se pierde la residencia estando en Cuba, ¿qué se hace? Tienes que ir a las oficinas de México, Distrito Federal, de ahora en adelante para hacer tus trámites de que te den una residencia nueva, ¿ok? Así que Dios no quiera, se les pierde la residencia en Cuba, pues tienen que viajar a México para que les den una nueva residencia. Josie Tampa,
La I-130 fue recibida en USCIS el 8/22/2018. ¿Qué más tiempo para recibir la aprobación y cuál es el próximo paso? ¿En qué fecha? En 2018. 8/22/2018, agosto. Ok, agosto 22 del 2018. ¿Y a quién estás reclamando? No sé, no dice. Ok, depende de quién estás reclamando. Si estás reclamando si eres ciudadana americana, estás reclamando a tu esposo, son como unos 6 meses para que te lo aprueben. Si eres residente, estás reclamando a tu esposo, son como unos 18 o 21 meses para que te lo aprueben. Depende a quién estés reclamando, así que si nos puedes responder esa preguntita en vivo, te ayudaríamos un poquitico más. Carmen Alonso, doctora Claudia, buenas tardes. De desaparecer el paro, ¿cómo quedaría entonces los casos de madre e hija como el mío? ¿Quedaría como reunificación familiar? No, si desapareciera el parol, el caso es transferido a que la persona venga con una visa de inmigrante y tiene que esperar a que su fecha de prioridad esté disponible. Sería el proceso mucho más largo y entonces pues habría que ver cómo hacemos. Maybe Marco González, ¿la renovación de residencia también lleva esa demora? No, las renovaciones de residencia se están demorando como un año. Mairolis, F2A, noviembre de 2016, fecha de prioridad de esposo. ¿Cuánto más me falta? Gracias, abogada. Mayrolis, ya te respondimos tu pregunta. A ver, Abel Arizán, buenos días, abogada. Quisiera saber cuánto tiempo demora el proceso a través del parol desde que eres invitado a participar hasta a quien reclama pueda venir. Gracias, buen día para usted. El problema del parol es que ahora mismo están congelados, o sea, no están programando a nadie para una entrevista, así que habría que ver qué categoría tú eres para ver si vale la pena abandonar el programa de parol y que la persona venga directamente con una visa de inmigrante. Rita María Pérez, yo tengo la fe que México nos conceda parol y que mi hija fue suspendida por el ciclón y todos sus paquetes completos. Bueno, muchos estamos esperando que suceda lo mismo, pero la realidad es que todavía no tenemos una respuesta final. Darien Domínguez. Hola, abogada. ¿Me podría decir qué tipo de visa es la que tienen los familiares reclamados bajo parol de los CMPP? El CMPP es Cuban Medical Parole y ellos no tienen un tipo de visa, ellos tienen un parol, ¿ok? Eso vienen directamente con parol, no tienen una categoría ni nada de eso. Si ustedes quieren que la persona entre en una categoría y pueda entrar con una visa de inmigrante, entonces lo tienes que reclamar una vez que tú seas residente permanente. Jordi Escala, mi esposa es ciudadana americana y me puso la reclamación. ¿Qué tiempo demora y se afecta esta medida? Si me afecta esta medida. Esta medida no te afecta, se debe demorar como unos 6 meses en que te aprueben el caso, pero esta medida no te afecta. Estos son comentarios. Hay muchos comentarios de que todo esto afecta mucho más, de que siempre el que sufre es el pueblo, que son medidas contrarias al beneficio de las personas. Bueno, la realidad es que, es desafortunado lo que está sucediendo. Sabíamos o esperábamos que quizás esto se iba a prolongar un poco más, que no estábamos de ninguna forma cerca de que reanuden las funciones en La Habana, porque han habido más ocurrencias de ataques sónicos, han habido más reportes de ataques sónicos, ahora también han sido reportados ataques sónicos contra la Embajada de Canadá, lo cual nos parece muy extraño, ya que Cuba siempre ha tenido muy buenas relaciones con Canadá, pero han ocurrido, no han dado ningún resultado de las investigaciones en referencia a los ataques sónicos, todavía no han dicho qué es lo que lo está causando o quién lo está causando, quiénes son culpables por estos ataques. Y entonces, de todas las medidas que va a tomar el gobierno y el Departamento de Estado siempre va a ser proteger a sus funcionarios. Yo realmente creo que son medidas difíciles, que el proceso de tener que ir a otra embajada es una medida bastante que sí afecta mucho los casos que están pendientes, los casos que ya fueron entrevistados, los casos que se quedaron en limbo. Las cosas en Guyana han sido bien lentas, no ha sido tan rápido como esperábamos. No han programado suficiente entrevistas y las personas tienen que esperar un montón de tiempo para recibir las entrevistas. Pero yo creo que también esto es un paso
firme a que ellos por lo menos están diciendo, mira, tú sabes qué, La Habana no la vamos a volver a abrir, tenemos que buscar una solución permanente a las oficinas de USCIS, a reubicar todos estos casos y ver qué vamos a hacer con los casos de parol. Yo creo que tampoco nos merecemos que estemos aquí sin respuesta de qué es lo que va a hacer con el programa de parol, ya que hay miles de personas que se quedaron pendientes a este programa, a esta medida que tanto ayudaba a los familiares poder traer a las personas que participaban, las personas que estaban en su núcleo familiar. Así que valga la redundancia. Así que es solo cuestión de esperar, aunque aunque esta noticia no sea algo, no aparezca como algo importante en referencia al paso de los paroles y qué van a hacer con los paroles. A mí me parece que sí, es una medida bastante firme y es una medida que nos indica de que ellos están trabajando para buscarle una solución a este problema y de alguna forma u otra sabremos pronto de qué es lo que va a suceder con el programa de parol y espero, aunque es complicado realmente, espero que la solución sea que los programas de parol van a ser tramitados desde el DF y quizás que ellos entren con algún convenio con México para que las personas que van a su entrevista de parol pues no tengan tanto problema y puedan viajar a México con cierta facilidad. Así que nada, cuestión de esperar a ver qué sucede y que pedirles a ustedes realmente que no se desesperen, que mantengan un poco la calma y que se mantengan informados. Hemos esperado bastante, ha sido ya un año básicamente o más esperando por una solución al programa de parol, pero ver esto, que han tomado este paso tan firme, yo creo que nos acerca un poco más de ya tener una respuesta final en referencia a los paroles. Rolly Ruiz, hola, buenas. ¿Una persona en proceso de asilo puede solicitar permiso de trabajo? Sí. Raúl Cárdenas, ¿cómo traer una menor de edad si su madre está presa y yo tengo residencia? La mamá tendría que dar una autorización para que la menor de edad salga, o la persona que tenga la tutela de la niña o el niño tendría que dar una autorización para que esta persona salga. Maritza Valdés, ¿solo los ciudadanos pueden reclamar? No, pueden también ser los residentes que reclamen, depende de a qué persona estás tratando de reclamar. Iris Elia da gracias por la información. Grisel Ilian dice, hola, ¿cuánto está demorando las reclamaciones de hijo a madre siendo ciudadana? De hijo a madre siendo ciudadana. Ok, se están demorando como unos 6 o 7 meses en que aprueben la reclamación y luego quizás unos 6 meses más para recibir una entrevista. Beatriz Ortiz, mis padres están reclamados desde abril de este año. ¿A ellos les afectaría en algo? ¿Dónde sería la entrevista? ¿En Guyana? La entrevista de tus padres va a ser en Guyana. Melina García, hola abogada, mi hijo estaba esperando un parol que mi hija lo reclamó, ciudadana americana. ¿Quién le da la visa a mi hijo? Si el parol se le arregla, porque en México hay que tener visa. Bueno, no sabemos quién le va a dar el parol, si La Habana permanece cerrada como lo han programado y las oficinas de USCIS se encargarían de hacer los trámites de los paroles, pues veremos. Realmente no sabemos si el DF va a ser quien se va a encargar de tramitar los paroles para los cubanos, pero todo parece indicar que esto es lo que va a suceder, así que manténganse al tanto. ¿Y las visas humanitarias? Las visas humanitarias son programadas desde La Habana. Esto es una muy buena pregunta. Las visas humanitarias siguen siendo tramitadas en las oficinas de La Habana. Rey Pérez, mi mamá tiene una visa de 5 años para Estados Unidos. ¿Se podría quedar definitivo en Estados Unidos? Y si así fuera, ¿qué debería hacer? Sí se puede quedar definitivo, pues tendría que entrar con su visa de turista y quedarse. Mucho ojo, si en el aeropuerto sospechan que ella viene a quedarse, le pueden revocar su visa. Si una vez que esté aquí dentro de Estados Unidos se le vence su tiempo de estadía y se dan cuenta, le pueden negar su solicitud, la pueden poner en proceso de deportación, así que podemos hablar más de este tema fuera de cámara. La niña, mi nieta está siendo reclamada por su padrastro. Él es ciudadano. Su caso fue aprobado en octubre. ¿Qué tiempo puede demorar para su entrevista?
Son como unos 6 meses a 8 meses después que terminan, que presentan todos los documentos al Centro Nacional de Visa. Así que habría que esperar, no sé si desde octubre fue que entregaron todos los documentos al Centro Nacional de Visa o que en octubre le aprobaron los documentos, la reclamación de la I-130 con USCIS. Estas son dos cosas que cambian mucho cuánto tiempo más le falta a su nieta. Maritza Valdés pregunta que si su papá, que ella es refugiada en Brasil y su papá es residente, que precisa saber si puede reclamarla o si puede reclamarla su hermana que es ciudadana americana, su hermanastra que es ciudadana americana. Te puede reclamar tu papá o te puede reclamar tu hermana. Te recomiendo que te reclame tu papá. Hermanastra. No, tiene que ser hermana. Te recomiendo que te reclame tu papá, pero solo te puede reclamar si tú eres soltera. Si eres casada, tu papá siendo residente no te puede reclamar, él tiene que hacerse ciudadano para él poderte reclamar. Alondra Ruiz Guerrero, mi esposo quiere presentarse a la visa de turismo para Estados Unidos. ¿Influirá que tiene una reclamación puesta? Pues él no tiene intención de quedarse en Estados Unidos. Bueno, es difícil alegar que no tienes intenciones de quedarse en los Estados Unidos cuando tienes una reclamación puesta. Así que la realidad es que esa es mucha suerte. Sí escuché de un caso, una pareja que le aprobaron la visa de turista aún cuando tenía su reclamación puesta. Tengo muchas personas que tienen una reclamación pendiente y han podido entrar a los Estados Unidos usando su visa de turista o su visa o su tarjeta de esta, pero ahora presentar una solicitud de visa de turista por primera vez cuando ya tienes una reclamación pendiente es un poco complicado y tienes un alto riesgo de negación. Jenniferito Guerra. Hola, entré por la frontera y me entregué a inmigración. ¿Puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? Depende si te dieron el parol. Si pudieras aplicar, habría que ver qué parol tú tienes y qué categoría te dieron en este parol. Si no te dieron parol, entonces va a ser no puedes aplicar para residencia bajo la ley de ajuste cubano porque no tienes una entrada legal al país. Hay que esperar 1 año y 1 día. Pedro L. Fiallo, $30,000 me serviría de affidavit para mis padres mayores de 70 años. $30,000 anuales. Sí, debe ser. No me acuerdo de la tabla realmente ahora mismo de memoria, pero yo creo que sí. Que si no tienes ningún dependent, o sea, ninguna persona que dependa de ti y tú ganas más de $30,000 anuales, creo que sí estás bien. Pero la realidad es que te recomiendo que verifiques en el website de uscis.gov, busca la forma I-864P y ahí tienen los guidelines necesarios de cuánto tienes que ganar dependiendo. O sea, en tu caso serían 3 y tienes que ver ese numerito y ahí pudieras saber qué cantidad, y ahí puedes saber realmente si esa cantidad te va a servir para poder traer a ambos padres. Félix Rodríguez, yo estoy en proceso de reclamación de mi hijo, soy residente y mi caso ya se encuentra en el Centro Nacional de Visa. ¿Cómo esto afectaría mi proceso? No afecta tu proceso, el caso va a seguir su trámite normal y tú tendrías que hacer tu entrevista en Guyana. Abel Pérez, si un oficial de USCIS tiene mal carácter, ¿es recomendable pedir un supervisor? Sí. Mercedes Domínguez, ¿ya se pueden poner solicitudes de visa de turismo? Sí, siempre se han podido poner, pero no en La Habana. Tienen que hacerlo en un tercer país. Hola abogada Adonis, hola abogada, mi caso está en Visa Center aprobado desde agosto. ¿Debo llamar o esperar que me avisen para entrevista? Yo te recomiendo que esperes un poquitico más, por lo menos 6 meses, y ya después de los 6 meses pues llámalos y diles, mira, ¿cuándo me van a programar para una entrevista? Claudia Ramos, si mi hijo soltero mayor de edad que fue reclamado por su papá residente adquiere la residencia mexicana, ¿el proceso de reclamación se puede continuar en la Embajada de México? Sí se puede continuar en la Embajada de México. A mí no me gusta mucho la Embajada de México, pero sí se puede continuar desde ahí. Pero si vive en México, ¿no es más largo el proceso? ¿Se hace residente mexicano? No, porque sigue siendo cubano de nacimiento. Puede hacer la visa
puede hacer la visa como, no lo ponen para atrás. No lo ponen para atrás con la categoría de los mexicanos. Odani Quintana, hola abogada, soy residente pidiendo a mis hijos menores y recibí la aprobación de la I-130 que debo esperar ahora. Muchas gracias. Ahora tienes que hacer el proceso con el Centro Nacional de Visa, entregar todos los documentos necesarios para que ellos sean programados para una entrevista. Hasta que tú no entregues todos los documentos, el caso no va a ser programado para una entrevista, así que debes ponerte en función de estos trámites para que puedas proceder con tu caso. Viviana y Elena, Claudia, ¿qué hay de cierto que los paroles tienen que ser entrevistados en La Habana y no pueden hacerse en otro país? Hasta ahora sí, eso es cierto, los paroles eran tramitados desde La Habana, no se podían hacer en otro país y todavía no han designado qué país va a tramitar los paroles, así que tenemos que esperar y ver qué país se va a encargar de estas funciones, tanto del Cuban Medical Parole como el parol bajo el programa de reunificación familiar, tanto también como el programa de refugiados, el cual también se ha quedado en limbo. Entonces, vamos a responder 3 preguntas más antes de retirarnos por el día de hoy. Henry Barroto, yo tengo un amigo que lleva más de un año en este país sin papeles. Él entró en balsa. ¿Qué probabilidad tiene de legalizar su estatus en Estados Unidos? Cubano. Bueno, tenía que haber presentado su solicitud de asilo antes del año, ya está tarde, tiene que hacer su solicitud de asilo lo antes posible. Realmente ya sería un asilo tardío. Y lo otro es que qué posibilidades tiene de legalizarse. También dependería, bueno, si pudiera hacer un perdón del 601A, que es el perdón por presencia física ilegal, pero tendría que estar casado y tener una vida formada y poder demostrar que su esposa va a sufrir un daño extremo si él no está aquí en los Estados Unidos. Aileen Díaz, ¿cuánto se está demorando más o menos la reclamación de un ciudadano americano a su mamá? Unos 6 meses a 7 meses. Bárbara Santos, ¿dónde se están haciendo las entrevistas de turismo? Donde usted escoja realmente, tú lo puedes hacer la entrevista de turismo en cualquier lugar que uno escoja. Yanay Figueredo, si queremos saber si los paroles, las entrevistas, se pueden hacer en otro país o solo tiene que ser en La Habana. Hasta ahora eran solo programados en La Habana y dónde van a ser designadas estas entrevistas nos indicarán USCIS, nos dejará saber. Nosotros no podemos escoger, háganme la entrevista de parol en México o háganme la entrevista de parol en Guyana. Ellos nos tienen que indicar dónde nos van a hacer la entrevista de parol. Junior de Francisco, tengo mi entrevista para la ciudadanía americana este jueves y quiero viajar a Cuba por 2 semanas. Quiero saber si tengo algún problema por viajar antes del juramento. Gracias. No tienes ningún problema por viajar antes del juramento. Puedes viajar y regresar. Ahora, mucho ojo porque es muy probable que si apruebas y te da una decisión final en tu caso, te dejen saber cuándo va a ser tu juramentación en el mismo día y a lo mejor va a ser en tu fecha que estás viajando. O te llegue una carta y te digan tienes que presentarte a juramentar en esta fecha y que estés de viaje. Así que mucho ojo con este tema. Te recomiendo que le preguntes al oficial cuando vayas a tu entrevista de ciudadanía qué tan rápido te van a mandar una decisión, qué tan rápido te llega la fecha para juramentar. No vaya a ser que estés de viaje cuando te llegue tu cita para ir a jurar. Randy dice, si una mujer es americana y quiere quedarse más de 30 días en Cuba, ¿cómo hace? Tiene que pedirle un permiso de inmigración en Cuba, si más no me equivoco, para poderse quedar más de 30 días. Tendría que ir a las oficinas de inmigración en Cuba y preguntar. Yo no realmente desconozco de este tema porque estos son leyes cubanas, algunas las cuales yo manejo, pero otras realmente no estoy informada, pero les recomiendo en el caso de ella que vaya a una oficina de inmigración en Cuba y pregunte en referencia a esto. Bueno, me despido por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por su sintonía con Cuba en Miami, por siempre confiar en nosotros. Búsquenos en YouTube, están puestos todos los videos respondiendo sus preguntas de inmigración, sobre los procesos de reclamación, ciudadanía, residencia y muchísimos otros temas que hemos cubierto en casi ya más de un año. Así que nos vemos la próxima semana. No dejen de enviarnos sus preguntas buscándome en Facebook. Y nada, nos despedimos. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Bye.